platicamos con el doctor Sigfrido Rangel. Él es especialista en infectología y epidemiología, director médico de GlaxoSmithKline, de GSK México, para hablar sobre el tratamiento de COVID. Justamente mencionaba yo hace unos instantes que gran parte de la población requiere de vacunas porque, según los propios estudios, hasta un 50-70% de la población, pues con ello se podría lograr una inmunización general. Esto es muy conveniente, pero también ¿qué hay de los tratamientos? Doctor Sigfrido Rangel, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Encantado de saludarte a ti y a ¿Qué tu hemos, auditorio. qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido la comunidad médica en este, pues ya casi un año de emergencia sanitaria en nuestro país, pero poco más de un año en el mundo, sobre pues cómo tratar esta enfermedad, esta COVID-19, doctor? Bueno, es claro que esta pandemia ha dado la oportunidad, por supuesto, a los médicos, a los centros hospitalarios y a las universidades de entender cómo se comporta este virus, de dónde viene, cómo se origina, cómo produce enfermedad, y de esa manera, pues tratar de diseñar mecanismos para poder prevenir el daño que produce en los humanos, desde prevenir la infección, a, por supuesto, tratar de prevenir también las consecuencias relacionadas con la infección y, por supuesto, las complicaciones y la mortalidad. Se habla de distintos estudios, distintos medicamentos que han sido probados en varios países del mundo y que también se estudian aquí en México y que son ejemplo para otras naciones. Leía recientemente que incluso en la Universidad de Harvard buscan hacer un estudio sobre tratamiento que se lleva a cabo aquí en México. ¿Cuáles son estos medicamentos que pudieran pues Sí, aliviar o tratar efectivamente, Enrique, directamente? una de las nuevas tecnologías tiene que ver con el diseño, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales, específicamente GSK y Vir han hecho una colaboración para el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales, no solamente nosotros, sino muchas otras instituciones, como bien lo dices, en el mundo, están investigando esta alternativa, es decir, diseñar un anticuerpo que pueda bloquear la entrada del virus a las células del organismo. Justamente nosotros estamos trabajando con una de estas tecnologías a través de una plataforma para el desarrollo de anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra la partícula que es reconocida o que reconoce a las células del organismo, específicamente los pulmones, y que se une a ellas. Si podemos bloquear este punto que impide o que permite, mejor dicho, la entrada del virus a la célula, estaremos al mismo tiempo pues impidiendo que el virus entre a las células. Pero si además este anticuerpo es capaz de inducir una respuesta inmune, es decir, hacer que el propio organismo reconozca a las células infectadas y aumente la inmunidad en contra de ellas o la respuesta inmune en contra de ellas, pues tendremos un doble mecanismo que puede ser muy exitoso. Bloquear por un lado la entrada del virus a las células y por otro lado, en las células que ya entró el virus, estimular la respuesta inmune para que esas células que tienen el virus no lo produzcan más. Entonces, sí, estas terapias pues ofrecen un panorama a corto plazo, porque además quiero Sí. decirte que no es algo que estamos soñando y que va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, sino los estudios están ya terminando en este momento, en las próximas 2 semanas, los estudios fase 3 que se realizaron pues prácticamente en 90 países del mundo con más de 3,000 pacientes, están terminando y tendremos entonces muy pronto información de eficacia y seguridad en una gran población para entender cómo funcionan estos anticuerpos monoclonales, qué tan eficaces son, qué tan seguros. Pero es claramente una terapia que puede tener un gran futuro muy pronto. Este tratamiento también combate eficazmente a las nuevas variantes de este virus que están surgiendo en distintas naciones del mundo, incluyendo México. Esta es una excelente pregunta porque seguramente como has escuchado y toda la gente lo ha escuchado, el virus está variando, está cambiando. Se han descrito nuevas variantes en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica y en otros países del mundo. No será o no sería la excepción de que estas fueran descritas también en nuestro país.
Y de esto la preocupación de que los medicamentos que se han diseñado o inclusive las vacunas pudieran tener una menor eficacia sobre estas variantes del virus y que entonces ya no nos protegieran o ya no nos curaran porque se han vuelto resistentes estas variantes. Esta nueva terapia de la que te hablo, este anticuerpo monoclonal, tiene además una capacidad muy interesante. Está dirigido contra la porción estable o más constante de este segmento donde se une el virus a las células del cuerpo. Es decir, el virus se une a las células del organismo a través de este receptor, que es el que está mutando constantemente y es el que explica estas variantes, que inclusive a veces aumentan la susceptibilidad, es decir, la manera como el virus produce enfermedad, como que hacen que el virus produzca enfermedad más fácilmente, o que las complicaciones, inclusive la duración, o inclusive la transmisibilidad, o sea, qué tan fácil el virus se transmite de una persona u otra, tiene que ver con estas características de este receptor. Afortunadamente, este receptor tiene dos segmentos, un segmento altamente variable que está mutando y un segmento muy constante, pero que también es muy importante en la fusión del virus con las células. Perfecto. Este anticuerpo monoclonal del que te hablo está dirigido contra esta función constante. ¿Qué significa esto? Que aunque el virus esté mutando y estas nuevas variantes que están siendo descritas en la actualidad, pues la probabilidad de que sigamos siendo efectivos o eficaces es muy alta, dado que está dirigido contra una porción constante del virus. Doctor Sigfrido Rangel nos ganó el corte, pues solamente para finiquitar la conversación. Importante las vacunas, importante los tratamientos, porque la COVID-19 llegó para quedarse. Así es, efectivamente, necesitamos tener no solamente cómo prevenir, sino también cómo curar. Pues le agradezco mucho, doctor, y qué bueno que estén estos avances en cuanto a tratamientos para esta enfermedad que pues, nos ha ocasionado un padecimiento muy grave como humanidad. Gracias, doctor. Así es. Hasta luego, encantado. Hasta luego, muy buenas tardes. El doctor Sigfrido Rangel, especialista en infectología y epidemiología y director médico de GlaxoSmithKline